Bueno, vamos a hablar sobre el otro 50% que le falta a la máscara, es decir, el complemento para que esta prótesis quede conformada al 100% y el personaje que esté representando ante un posible segundo plano perfectamente pueda moverse con libertad y se pueda tomar o ver o apreciar el personaje en 360 grados para que no se vea un foul, digamos, visual trasero. En la primera fase, la obtención de la prótesis fue esta, con el sobrante que acá se ve. En el molde ustedes le habían dado una capa de látex al regrueso del molde. Por lo tanto, ese regrueso de látex van a separarlo con cuidado. Lo van a separar. Y a medida que lo van a separar o que lo van separando, mi recomendación es que lo vayan entalcando para no perder la piel, la membrana esta. Y más adelante vamos a ver cómo pegarla para darle continuidad visual a la otra parte de la máscara que estaría faltando. Entonces, entalcarlo para que esto no se haga un rollito y se pierda. Y así hay que hacerlo, o lo van a ir haciendo alrededor de toda la máscara hasta completarlo. La siguiente fase es tener lógicamente todos los elementos accesorios que en el modelado entraban, por ejemplo cuernos, orejas, picos si lo tuviere, o elementos que no entraban en una primera fase del molde pero que sí a posterior hay que construirlos con elementos, por ejemplo, similares a goma espuma con látex o algodón con látex y esos elementos cartapesteados con papel tisú para sacarle por ahí la porosidad de la espuma. Ahora, una vez que tienen esos elementos ya construidos, hay que empezar a ensamblarlos para que las formas que en el boceto estaban diseñadas, bueno, finalmente en la volumetría real se empiecen a conformar. Así que el siguiente paso entonces es colocar los elementos accesorios volumétricos que estaban prediseñados. La forma de pegarlos o colocarlos es básicamente con látex. En este caso yo tenía realizado la parte inferior del pico de esta ave o de este personaje, y entonces yo lo que debería hacer es pinceletearle acá con látex en esta superficie que está porosa y se le ve la textura de espuma, y con un pedacito de papel tisú o podría ser tela, alguna tela mecánica lisa, ponerle una pieza arriba y de vuelta darle 2 o 3 manos de látex para que me dé la apariencia como la externa o como la parte superior del pico. De esta manera se vería completa esta parte. Lo mismo aplica el concepto para lo que es o son orejas o cornamenta o todos los elementos que hablamos anteriormente. Lo que hay que lograr con la terminación del resto de la cabeza es la apariencia final y total. Por lo tanto, en lo posible, lo que hay que determinar y conformar es la continuidad visual de lo que tanto se modeló en el frente de la máscara como en la parte que estamos anexando o agregando para darle el cierre a esta máscara, a esta prótesis. Entonces, ustedes lo que van a obtener
en primera fase es la parte de adelante, 180 grados de la cara. Ahora lo que van a completar es la siguiente fase, que es los otros 180 de la cara. Como les decía, elementos para poder utilizar son varios. El más eficiente es la goma espuma, que cortada de agajos y pegada en el borde interno o desde el borde interno de la máscara. Ahí se puede apreciar el contorno original de la máscara y el agregado de los gajos. Finalmente, uno a uno, conexados, me van a dar la apariencia o el cerramiento de la máscara, que la apertura usualmente se va a calcular en su parte trasera. Lo más efectivo para darle un cierre a estas máscaras es el velcro o abrojo. Los cierres mecánicos de dientes no se los recomiendo porque costaría mucho la costura de los mismos, y en la goma espuma, con la tracción del cierre mismo, sería casi un caso perdido. Entonces, lo más práctico es el velcro, que puesto en uno y otro lado de la máscara. Estas máscaras tienen muchos años, por eso el deterioro, pero me sirven y nos sirven a tales efectos. Por ejemplo, acá se ven las uniones de los gajos que yo les mencionaba recién, para que pueda la forma ir girando y ir logrando esta anatomía de la cabeza, más o con más el cuello, para que hasta el medio torso dé la sensación de que esta criatura realmente está montada en la cabeza de un actor, pero que simula una realidad. Entonces, las texturas son muy importantes para dar continuidad visual a esta máscara, a esta prótesis que iniciaron en el primer video, y que ahora hay que darle esta continuidad, esta unión de una parte con la nueva parte. Acá adentro se ve la goma espuma, pero afuera se ve más bien una piel que carece de porosidad, como tiene la goma espuma. Pues bien, la manera de bajarle el grano, la espuma, es, por ejemplo, en este caso, con media de nylon. Con la media de nylon y el grano, la trama que tiene la media de nylon, nos sirve para que arriba, pegándole de la superficie de la parte externa de la goma espuma con esa media y pinceleteando con siquiera un par de capas de látex, con pincel, siempre pasándolo por el agente de despegue y de dispersión que es el jabón, podamos lograrle esta apariencia más cárnica que simule la misma apariencia del frente de la máscara. También podría ser, y me va a dar un aspecto mucho más rugoso, por ejemplo, papel, o papel que no tenga mucha textura mecánica, ¿no? Que no tenga florcitas ni puntitos de diseño, porque eso me va a marcar un patrón que me va a aproximar al elemento utilizado, más que a la nueva creación para la piel. En este caso, el modelado fue de otro personaje. La máscara y el modelado llegaba hasta este gajo. Hasta acá estaba la máscara, y la persona que realizó la máscara le continuó con goma espuma tallada, estas especies de alas o plumas, y por detrás de esta volumetría, bueno, hizo el ajuste y el comienzo de la parte trasera
siempre tratando de buscar que no se vea por medio de texturas o por medio de volúmenes y con materiales apropiados, no se vea la unión de el elemento A con el elemento B. Bueno, algunos personajes se complementan con accesorios, por ejemplo, unos anteojos desarmados que nos sirven como los nuevos ojos. Esto ya estaba calculado desde antemano en el diseño para los nuevos ojos de este personaje. Este superhéroe. Bien. Y en la parte trasera, de similar resolución, pero con algunas diferencias, el casquete lo siguió montando con goma espuma. En este caso, la goma espuma, esta superior, ya tiene 2 centímetros y le dio un armazón aquí para sacarle la textura que venía desde adelante con una tela mucho más gruesa, y así que no se viere la unión entre las partes, y lo resolvió con media negra, el cerramiento, y el cuello con media color piel para que empate la textura de la piel de la máscara o de la prótesis. Esta máscara tiene muchísimos años, sin embargo, por ahora sigue bastante armada. Bueno, en definitiva, la idea es poder resolver con diversos elementos y siempre como nexo el látex, la conformación de la cabeza completa, para finalmente pasar a la última fase. Una vez que se ensambló la parte trasera de la máscara, es momento de aperturar todo lo que sea por el lugar donde el personaje o el actor va a ver, es decir, en la parte de los ojos, y todo aquel lugar donde estaba precalculado que se iba a cortar para poder ventilar y respirar cómodamente. Es decir, todo lo que es fosas nasales y boca. Una vez que están esas perforaciones realizadas, el regrueso que queda, ustedes van a ver que va a quedar el regrueso de la propia espuma. Entonces, esas costuras, esos regruesos, hay que coserlos o soldarlos con látex. Entonces, un par de pasaditas con látex le va a dar la apariencia o va a continuar la apariencia de la piel superficial que tengan. La última fase hace referencia a la pintura, a la última capa que el público va a ver, que es la pintura de la prótesis completa. Esto quiere decir que una vez que ya esté pegado y conformado todo el cerramiento de la máscara, voy a proceder a pintarlo. ¿Cómo lo vamos a pintar? Lo tenemos que pintar con pintura que sea acrílica y en varias capas. Puede ser acrílico o puede ser témpera, en lo posible una témpera que sea también acrílica. Y en capas, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la pintura tiene que estar bastante diluida en agua. ¿Para qué? Para que me dé la misma flexibilidad que tienen este tipo de prótesis que han hecho en espuma o con espuma poliuretánica. Es decir, si yo en el caso que lo pinto, esta máscara la pintara de una vez, le doy el fondo y casi en la segunda le doy luces y sombras, y pienso que, bueno, ya estaría terminando esa pintura
y el trabajo final, bueno, lo que más factiblemente me pase es que se craquele, porque tiene mucha cantidad de pintura en pocas capas, y esa pintura queda más rígida que el soporte mismo y la flexibilidad del material. Entonces, un poco la teoría es que hay que pintarlo en varias capas, con la pintura diluida con agua, de tal manera que esa pintura capa tras capa haga como esta forma que les estoy marcando, que sería como si fuera una malla, una retícula, y de esa manera esa pintura se va a agarrar, se va a adherir y va a quedar más flexible arriba de este material que ya es flexible. Entonces, ese sería el mejor modo de pintar finalmente toda la máscara. Lógicamente, lo más apropiado tal vez sería pintar los tonos más oscuros de la prótesis, donde están las cavidades máximas, con un tono, y luego empezar a darle tonos medios y luces finalmente, y algún tipo de brillo si tuviera en alguna parte, por ejemplo en la parte de los ojos, o en la parte que nosotros, bueno, hayamos calculado. Para finalizar, en los casos que haya aplique de postizos, es decir, pelos, sean patillas o sean barbas o sea cabellera, es el momento final donde ya previamente pintado, si en el lugar donde voy a aplicar pelos, abajo yo ya preseteé y esgrafiándolo con textura, bueno, eso me indica que tengo que seguir pintándolo con la apariencia y la coloración del pelo que yo voy a aplicar por arriba, por encima, de tal manera que me sume visualmente lo que yo tenga abajo en el lugar donde yo voy a aplicar los pelos.